¿por qué un cristiano puede llevar tantos años prestando una vida de buen testimonio, pero no recibe el Espíritu Santo aunque lo procure siempre? Eso se da porque hay un fenómeno dentro de la estructura doctrinal de la iglesia. Y cuando hablo de eso, me refiero a que las personas siempre le hemos dado un lugar muy relevante a las lenguas. Entonces pensamos que si una persona no ha hablado en lenguas, no tiene el Espíritu Santo. Y resulta que cuando uno lee, descubre cosas muy importantes. Espero no afectar la fe ni la conciencia de nadie. Trataré de hablarles bíblicamente. Número 1. Cuando lee San Juan capítulo 16, Jesús dice que el Espíritu Santo comienza a obrar en el hombre cuando el hombre es persuadido de que es pecador. Mire lo que dice. Cuando el Espíritu Santo venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Es decir, nadie puede ser salvo si no es por el Espíritu Santo que lo convence que es un pecador y que además necesita un Salvador y que, como si fuera poco, le enseña que ese Salvador es el Señor Jesús. Número 2. Cuando ustedes leen San Marcos capítulo 16, en la Gran Comisión, Jesús dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado, éste será salvo. Y después de que el creyente cree y se bautiza y es salvo, entonces vienen un paquete en el plan o en el proyecto salvífico de Dios, que comienza con: estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre van a echar fuera demonios, hablar nuevas lenguas, sobre los enfermos poner las manos sobre los enfermos y que reciban sanidad. Entonces, después de eso, viene el fruto del Espíritu, los dones del Espíritu, los ministerios del Espíritu, los resultados que son del Espíritu Santo. ¿Cómo explicar que una persona tiene 20 o 30 años caminando en el camino de Dios, siendo un hombre o una mujer de buen testimonio, de una conducta intachable? ¿Cómo explicar que no tiene el Espíritu Santo? Si el hombre en su condición natural no puede, eso es lo que dice la Biblia. La carne no se sujeta a la ley de Dios, ni tampoco puede. ¿Cómo es posible que aquel hombre, siendo carne, se haya sujetado a Dios de tal manera que su vida sea un modelo para los que vienen contemplando su testimonio? La respuesta es sencilla, porque el Espíritu Santo inició un proceso en él y lo va perfeccionando hasta el día de Jesucristo. Pastor, entonces, ¿no es necesario hablar en lenguas? Es muy importante que usted entienda dos cosas con relación a ello. Y lo hablo desde el punto de vista bíblico. Si usted lee Primera de Corintios capítulo 14, va a encontrar que las lenguas en ninguna manera fueron dadas como algo que definitivamente identificara al creyente en el sentido de que tiene el Espíritu Santo. No, la Biblia dice que las lenguas son dadas por señal, no al creyente. Textualmente lo dice. Lea el verso 22. Primera de Corintios capítulo 14. Así que las lenguas son por señal no a los creyentes, sino ¿a quién? A los incrédulos. Entonces, es bueno que las personas comprendan que el funcionamiento de las lenguas el día de Pentecostés tenían una finalidad. A través de ese don, persuadir acerca de la gracia salvífica de Dios a todos los peregrinos que habían venido a Jerusalén de todas las naciones bajo el cielo. Y usted encuentra la correcta interpretación
cuando ellos dicen, mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos hablar en nuestra propia lengua en la que hemos nacido las maravillas de Dios? Entonces, por eso Pablo está escribiendo aquí que las lenguas no son dadas como señal a los creyentes, sino a los incrédulos. Fue el mecanismo que Dios utilizó para evangelizar a los que no eran convertidos de otras naciones. Ojo, es importante que también tengas en cuenta que el capítulo 14 de la primera a los Corintios nos está enseñando acerca del manejo de los dones. Y da una explicación muy interesante. Si usted lee el verso primero, encuentra: seguid el amor y procurad los dones. Pero, hay un pero. Sobre todo que profeticéis. Y punto seguido dice: el que habla en lenguas se edifica a sí mismo, aunque hable misterios. Pero no tiene una connotación al entorno. Simplemente el individuo dice, sentí a Dios, pero se queda sin fruto, lo cual la obra del Espíritu Santo tiene una finalidad y es dar resultados. En esa iglesia de Corinto se había presentado ese fenómeno que le habían dado más importancia a las lenguas que a los otros dones. Fenómeno que ha trascendido hasta nuestro tiempo en las iglesias, donde se le da más importancia a las lenguas que a los otros dones. Y según el pensamiento paulino, él decía, aunque hablo en lenguas más que todos, prefiero hablar en la iglesia 5 palabras que me entiendan y no 10,000 que la gente no entienda. Porque si yo estoy en un país como Colombia y hablo y todos los que vienen hablan el español, entienden el español, ¿de qué serviría hablar en griego? Pero suponga que mañana viene una embajada alemana o inglesa o aramea a la iglesia en Kennedy. Y ese día hay un derramamiento del Espíritu Santo y Dios usa a alguien para hablarle a ese arameo o a ese alemán o a ese griego o yo que sé, a ese marroquí o de donde sea, en la lengua que él vino. Entonces lo que Dios hizo con el uso de las lenguas, según está escrito, es permitir que aquellos que hablaban otros idiomas pudieran ser evangelizados a través de las lenguas dadas por el Espíritu Santo. Ojo, no estoy diciendo que los cristianos hoy no pueden o no deben hablar en lenguas. Las lenguas vienen como parte del paquete de la salvación. ¿Ya? Pero eso no es igual a decir que una persona no tiene al Espíritu Santo porque no habla de lenguas. Porque si ustedes leen Hechos capítulo 19, mire cómo comienza. Aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso y dijo a los discípulos que encontró: ¿ustedes recibieron el Espíritu Santo cuando creyeron? Dígame, ¿qué entiende usted? Según Pablo, una persona cuando creía había recibido el Espíritu Santo. Porque no puede ser que yo haga una pregunta de esas cuando no es así. Pablo dice, ¿ustedes recibieron el Espíritu Santo cuando creyeron? Dígame qué está diciendo Pablo. Pastor, y en Efesios capítulo 1, el verso 13 dice claramente: en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Mire. O sea que cuando una persona cree el evangelio, es que nadie puede creer al evangelio si no es por el Espíritu por eso Santo. cuando una persona cree de verdad el evangelio, nada ni nadie lo aparta del evangelio. Y da frutos. Exacto. La mejor manera de que una persona pueda entender si tiene al Espíritu Santo o no es por los frutos. Y el mundo externo, hablando entre comillas, más bien voy a ir más allá,
la iglesia como tal. La mejor manera de saber si una persona tiene al Espíritu Santo en su vida Los es frutos. por los frutos. La historia nos dice que hay mucha gente que habla en lenguas y vive muy mal. Pastor, y la palabra de Dios dice, no puede un árbol malo dar frutos buenos. Ni un árbol bueno, dar frutos malos. por sus frutos los conoceréis. Sí, señor. Yo espero no generar confusión, porque la iglesia por tradición siempre ha pensado que el hablar en lenguas es la prueba de que la persona tiene el Espíritu Santo. Pero si uno mira la Escritura, las lenguas no fueron como señalan los creyentes, sino como un medio evangelizador a los no convertidos. Eso es lo que dice la Biblia. Ahora, espero que no digan que el pastor dijo que no se necesita hablar en lenguas. Yo no he Hay dicho que eso. buscar a Dios. Hay que buscar la plenitud del Espíritu Santo, y en esa plenitud está impreso el hablar en lenguas, el sanar enfermos, el echar fuera demonios, el don de profecía, el don de hacer milagros, los dones de sanidad, el fruto del Espíritu, los Amén. resultados. Lo que pasa es que el problema nuestro es que hemos limitado al Espíritu Santo solo a las lenguas. Exacto. Cuando si uno mira el Evangelio, encuentra que fue la segunda. Porque lo primero que dice Jesús es, en mi nombre echarán fuera demonios. Y nadie habla de eso. Siempre hablan de las lenguas. Porque es algo que estimula de alguna manera la emoción del hombre. Y que a causa de la subjetividad, el hombre llega a inclusive conformarse. Yo le diría a ese creyente que lleva todos esos años y que no ha hablado en lenguas, que se preocupe por seguir siendo fiel a Dios. No se preocupe por lo que la gente diga, porque Dios comenzó la buena obra en usted. Dios la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Como Dios la comenzó en el que habló en lenguas. Y el hecho que ha hablado en lenguas no quiere decir que es perfecto. Dios la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. ¿Ya? Amén. Entonces vamos a tratar de ubicarnos. Nadie puede dar frutos buenos Si Dios no está en él. si Dios no está en él. Por los frutos los conoceréis. No lo digo yo, lo dice Jesús. Entonces, si un hombre o una mujer da buenos frutos dignos de un verdadero cristiano, ese hombre no anda en la carne, esa mujer no anda en la carne. Esa mujer se mueve por el Espíritu Santo, que seguramente no habrá hablado en lenguas, pero estoy seguro que muchos de los que hablan en lenguas no profetizan. Y estoy seguro que muchos de los que hablan en lenguas no tienen dones de sanidades. Y estoy seguro que muchos de los que hablan en lenguas No tienen los no frutos. tienen los dones, el don de hacer milagros, Ni los o frutos. no tienen los frutos reales de un verdadero cristiano. Sí. Entonces aquí, antes de hacer juicios y cualquier cantidad de suspicacias que puedan aparecer en el camino, es mejor ser prudente, dejar de hacer juicios y comportarnos como verdaderos hijos de Dios. La Biblia lo que dice es, el que creyere y fuere bautizado, este será salvo. Y a mí, de verdad, lo que más me interesa en la vida es ser salvo. Porque después de que yo sea salvo, tengo su Espíritu en mi vida. Dice la Biblia que por cuanto somos hijos, Él nos ha dado el Espíritu de su Hijo.